Derechos humanos y legalidad en la lucha contra el territorio. La lucha contra el territorio es un tema complejo que involucra tanto los derechos humanos como la legalidad. En primer lugar, es importante destacar que todas las personas tienen derecho a un territorio seguro y a una vivienda adecuada, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en muchas ocasiones la lucha contra él puede implicar la violación de estos derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando se desaloja a una persona de sus hogares sin un proceso legal adecuado o ofrecen alternativas de vivienda, se están vulnerando su derecho a una vivienda adecuada. Por otro lado, es importante destacar que la lucha contra el territorio debe llevarse a cabo dentro del marco legal establecido. Esto implica que cualquier acción que se lleve a cabo para recuperar un territorio debe hacerse respetar los derechos humanos y las leyes vigentes. En este sentido, es fundamental que las autoridades competentes actúen con transparencia y respeten los derechos de todas las partes involucradas. Además, es importante que se promueva el diálogo y la negociación como herramientas para resolver conflictos territoriales de manera pacífica y justa. En conclusión, la lucha contra el territorio debe llevarse a cabo respetando los derechos humanos y la legalidad. Esto implica que se deben tomar medidas para proteger el derecho a la vivienda adecuada y garantizar que cualquier acción que se lleve a cabo se haga dentro del marco legal establecido. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos y la legalidad en la lucha contra el territorio? Los derechos humanos y la legalidad son fundamentales en la lucha contra el territorio por lo siguiente. 1. La legalidad es un principio fundamental del Estado de Derecho y establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad. 2. La protección legal de los derechos humanos es esencial para garantizar que los derechos humanos sean parte de los sistemas constitucionales y legales nacionales y que los profesionales de la justicia estén capacitados para aplicarlos. 3. Los derechos humanos son derechos inalienables de todo ser humano que emanan de la dignidad humana, y la protección de los derechos humanos es fundamental para combatir la denominación arbitraria y apoyada en relaciones desiguales. 4. La protección de los derechos humanos en la lucha contra el territorio es esencial para preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas. 5. La relación entre los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos y evitar la exclusión social. En resumen, los derechos humanos y la legalidad son fundamentales en la lucha contra el territorio y deben ser protegidos para garantizar la dignidad humana y evitar la exclusión social. A continuación, ¿cómo se protegen los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial? La protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial es esencial para garantizar la dignidad humana y evitar la exclusión social. 1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que los Estados deben garantizar la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial. 2. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ofrece un amplio marco de protección de quienes padecen las injusticias provenientes de los conflictos territoriales. 3. La protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto es una de las principales preocupaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 4. Los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. 5.
La protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial también implica la promoción de la justicia y la seguridad, así como el aumento de la protección de los derechos. En conclusión, la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial es esencial para garantizar la dignidad humana y evitar la exclusión social. Esto se logra a través de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, la promoción de la justicia y la seguridad, y el aumento de protección de los derechos humanos. ¿Qué organismos internacionales se encargan de proteger los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial? Varios organismos internacionales se encargan de proteger los derechos humanos en situaciones de conflicto internacional. 1. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, tiene un alto comisionado para los derechos humanos que trabaja para proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo, incluyendo en situaciones de conflicto territorial. 2. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y se encarga de resolver disputas legales entre estados en situaciones de conflicto territorial. La Corte puede ser un recurso para proteger los derechos humanos. 3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos, que se encarga de proteger y promover los derechos humanos en el continente americano. En situaciones de conflicto territorial, la Corte puede ser el recurso para proteger los derechos humanos. 4. La Comisión Internacional de Juristas es una organización no gubernamental que trabaja para promover y proteger el Estado de Derecho y los derechos humanos en todo el mundo, incluso en situaciones de conflicto territorial. 5. La Cruz Roja Internacional es un organismo humanitario que trabaja para proteger y asistir a víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia. En situaciones de conflicto territorial, la Cruz Roja puede ser un recurso para proteger los derechos humanos. En resumen, varios organismos internacionales se encargan de proteger los derechos humanos en situaciones de conflicto territorial, incluye la ONU, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y la Cruz Roja. ¿Qué medidas se han tomado para proteger los derechos humanos en contra de terrorismo? Las medidas tomadas para proteger los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo incluyen: 1. Todas las medidas tomadas por los estados para la lucha contra el terrorismo deben respetar los derechos humanos y el principio del imperio de la ley, al tiempo que se excluye cualquier tipo de arbitrariedad o contra racista y discriminatorio. 2. La ONU tiene la oficina dedicada a la lucha contra el terrorismo, que promueve la protección de los derechos humanos y la prevención de extremismo violento. 3. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo se reúne periódicamente para evaluar el apoyo y la asistencia de los Estados miembros y facilitar intercambios de información sobre las cuestiones de derechos humanos y prácticas recomendables. 4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y oficiales a cargo de la seguridad de Estados miembros reciben capacitación para ampliar su conocimiento, comprensión y aplicación de los marcos internacionales de los derechos humanos y defender el Estado de Derecho en el contexto de unas actividades de lucha contra el terrorismo. En resumen, las medidas tomadas para proteger los derechos humanos en la lucha del terrorismo incluyen el respeto de los humanos y el principio del imperio de la ley, la promoción de la protección de los derechos humanos por parte de la ONU, la evaluación del apoyo y la asistencia de los Estados miembros y la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.